Y llegado el día de la cita, se limita a responder a todas las preguntas orales y escritas, así como un sinfín de test, por lo que sale a la calle con muchas dudas, diciéndose: no sé para qué puede servir todo eso, cuántas tonterías se inventan, total, para criar a un niño, y ni siquiera me han sabido decir si soy o no apta. Ya me avisarán, pero como tarden mucho, va a nacer el niño antes de terminar con tanto trámite. Estas dudas duran solo 2 semanas, ya que recibe la notificación que determina la próxima visita de la asistenta social de la Fiscalía, motivo que le induce a hacer una limpieza intensiva de casa y ofrecer un aspecto impecable de su hogar. El día y hora indicado, con extremada puntualidad, suena el timbre de la puerta e Imelda adopta una actitud de total confianza ante la señora de rasgos serios y un joven que porta una carpeta de la que extrae unos folios en los que va anotando lo que la señora le detalla, al igual que las respuestas de Imelda al sinfín de preguntas sobre temas diversos. Imelda responde a todo sin vacilar, aunque también sin decir la verdad, ya que añade amistades inexistentes, trato familiar excelente y, sobre todo, remarca su amor por los niños, responsabilidad y doctrinas morales muy correctas. Finalizada la visita, se encuentra en la misma situación. No pueden darle respuesta hasta ser estudiado el informe y será informada. Es la única respuesta. Imelda espera paciente, pero su hija está a menos de un mes para dar a luz y sigue sin respuesta. Pasados unos días entre dudas, se dirige personalmente al Tribunal Tutelar de Menores, donde solicita información. La sentencia es favorable con una interrogante. Le dicen, y pregunta ella: ¿de qué se trata? Le dice el señor: la presencia paterna es fundamental para el desarrollo y crecimiento psicológico de un niño, y en este caso esta figura es inexistente, por lo que se han creado dudas a la hora de concederle la guardia y custodia. Dice Imelda: ¿qué mejor que su abuela, un miembro de su familia, para criar a un niño? Le dice el señor: eso es lo que dice el archivo, pero aún está en vías de resolución. Pregunta Imelda: ¿y cuándo sabré los resultados? Mi hija va a dar a luz en menos de un mes. Le dice él: recibirá una notificación antes de 15 días. Dice ella: pero yo he de saberlo antes, he de preparar muchas cosas para el bebé. Dice él: lo siento, señora, no puedo hacer más. Afirma ella: está bien. Imelda, preocupada, consulta con el abogado, a quien le ruega: por favor, haga algo para que esa resolución me sea favorable. Es muy importante para mí. Se trata de mi nieto, de mi único nieto. No me importa el valor de su regalo, pero haga algo para conseguirlo. Usted sabe de estas cosas. Es el único que me puede ayudar. Le dice el abogado: haré lo que pueda, señora. Dice ella: respecto a la apelación, ¿tiene alguna noticia? Dice él: no, solo cabe esperar. Dice ella: ¿por qué son tan lentos? Dice el abogado: son muchos los casos, hay que esperar el turno y prevalecen los casos urgentes. Imelda no dice nada y se retira con cierta angustia, que omite en las comunicaciones con su hija. Le habla siempre con el optimismo que en realidad es el que desearía que fuese. Contrariamente a los temores que le oprimen, recibe un certificado que al leer exclama en voz alta: es favorable, me lo conceden, me conceden la guardia y custodia. Aunque añade que es de carácter provisional, Imelda se siente infinitamente dichosa, diciéndose: ha sido el abogado, seguro que él ha tenido algo que ver, ciertamente he de hacerle un buen regalo. Pasada algo más de una semana, recibe una nueva alegría y se dice: del mismo modo que las desgracias nunca vienen solas, ahora parece que las buenas nuevas tampoco. Por fin me han ingresado el dinero en mi cuenta, nada menos que 180.000 euros. Hace tanto que no me sentía tan afortunada. En realidad, esa cantidad no paga ni una décima parte del sacrificio que Imelda ha debido soportar para merecérselo. Sin embargo, para ella supone muchísimo dinero y, con buena administración, le va a servir de mucho, sobre todo para proporcionarle a su nieto una vida sin estrecheces. Los siguientes días transcurren con marcado optimismo y de nuevo se persona en la consulta del abogado, a quien le dice: no quisiera parecer pesada, pero de nuevo necesito hablar con usted. Le dice él: claro, no se preocupe, para eso estoy.
Imelda saca de su bolsillo un sobre que contiene billetes grandes, por la cantidad de 3.000 euros, que deja reposar sobre la mesa frente al abogado y afirma: «Le traigo esta pequeña compensación en agradecimiento al trabajo realizado». Dice él: «No debió molestarse». Imelda sonríe mientras él coge el sobre y lo ordena en un cajón de su mesa, mientras dice gracias, e Imelda comenta: «Me siento muy feliz por haberme concedido la custodia de mi futuro nieto, y aunque será provisional, le necesito para conseguir la definitiva». Dice él: «Haré todos los trámites necesarios para conseguirlo». Dice ella: «También he de pedirle que se ocupe de mi hija. Considero excesiva la pena impuesta para ella». Dice él: «No se preocupe, estoy en ello. Le avisaré de cualquier novedad». Dice Imelda: «Gracias, letrado. No escatimaré en gastos con tal de que todo salga bien, sobre todo la custodia del niño». Dice él: «Lo tengo muy presente, señora Imelda». Ella abandona el despacho, segura de conseguirlo, y paciente sigue esperando, ocupando su mente en la llegada del bebé. Pero antes de eso, recibe una llamada de la secretaría del abogado, que la cita de nuevo en su despacho, motivo que le causa cierta preocupación, y se pregunta: ¿será algún imprevisto que enturbie mi paz? Dios quiera que no se tuerzan las cosas, ahora que iba tan bien. Entre dudas y temores, se presenta frente al abogado, a quien pregunta: «¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa?». Le dice él: «Tranquila, mujer, nada que no tenga solución». Dice ella: «Es que al llamarme con esta emergencia…». Imelda se lleva una mano al pecho y respira profundamente antes de sentarse frente a él, e insiste: «Bien, dígame, pues, ¿por qué me ha llamado?». Dice él: «Se trata de la custodia definitiva del bebé». Pregunta ella: «¿Y cuáles son los inconvenientes?». Dice él: «Son trámites lentos que pueden durar años». Dice ella: Ya conozco la lentitud de esos trámites, pero ha de haber algún modo de agilizarlos». Dice él: «No tanto si nos ceñimos a la vía legal». Pregunta Imelda: «¿Y qué pretende? ¿Cometer un delito?». Imelda se ríe y el semblante del abogado es más serio, a lo que ella añade: «Perdón, ha sido una broma fuera de lugar». El letrado la mira, sonríe y aclara: «No, solo me ha sorprendido su sentido del humor». Dice ella: «Claro, bien, pues dígame qué hay que hacer». Dice él: «Se agilizarían los trámites si el secretario del titular de menores colara su expediente en un lugar más privilegiado, ya que son muchos los casos que se mueven y todos siguen su riguroso turno». Dice ella: «Es como saltarse la cola», afirma el abogado: «algo así». Pregunta ella: «¿Y ese secretario haría eso?». Dice el abogado: «Lógicamente no se trata de un procedimiento habitual, pero si se le ofrece un regalo, lo más seguro es que acceda. A él no le cuesta nada». Dice Imelda: «Claro, si considera que ese ha de ser el modo, adelante pues, todo por no perder a mi futuro nieto». Dice el abogado: «Bien, ¿cuándo cree que puede traerme el regalo para el secretario?». Dice Imelda: «En cuanto nazca el bebé». Dice él: «Recuerde que yo también pongo en juego mi dignidad como abogado». Dice ella: «Claro, lo tendré en cuenta». El letrado le tiende una mano y afirma: «Espero verla pronto, señora Imelda». Ella sale del despacho con una marcada sensación de desconfianza y se dice: «Qué tonta he sido. Creo que me precipité y fui demasiado clara al decirle lo dispuesta que estoy a ofrecer dinero, y ahora parece que me quiere exprimir. Quizá ese secretario ni percibe nada o muy poco. Entre ellos se lo arreglan todo, pero así, con engaños, no me alcanzará. Debería consultar con otro abogado». Entre dudas y recelo, se dirige de nuevo al Tribunal Tutelar de Menores, donde se informa personalmente de la evolución de su caso y matiza ante la secretaria que le atiende: «Mi duda es que si la custodia de mi nieto va a ser provisional, ¿quién o qué va a determinar el tiempo y por qué?». Le dice la secretaria: «Eso es impredecible. Se determinará después de un seguimiento exhaustivo». Dice Imelda: «Pero he de saber el tiempo que va a estar conmigo. No pretenderá que organice su futuro y de repente me lo arrebaten. Eso sin contar el amor y el cariño que se adquiere desde el primer momento». Dice la secretaria: «No es eso, señora. Nadie le va a quitar a su nieto, ya que la guardia y custodia está aprobada, siempre y cuando no haya una causa grave que se lo impida. Lo que aún está en proceso de tramitación es la custodia legal exclusiva, que se aprobará pasados 4 años, pero no es más que una mera formalidad, ya que lo que realmente lo determina es el seguimiento, que ha de ser apto para el menor». Dice Imelda: «Entonces, mi nieto estará conmigo definitivamente».
Dice la secretaria. Sí, como ya le he dicho, salvo por alguna causa que determine lo contrario. Dice Imelda. Es que me tenía preocupada eso de provisional. Dice la secretaria. Le repito que son las reglas habituales para ser retirada la custodia ante constar motivos que incurran en prejuicio del menor. Dice Imelda. ¿Pero qué prejuicios son esos? Dice la secretaria. Si hubiese indicios de desatención o maltrato al menor. Exclama Imelda. Ah. Aclara la secretaria. No existiendo motivo de delito, no tiene por qué preocuparse. Dice Imelda. Gracias, señorita, muchas gracias. No sabe el peso que me ha quitado de encima. Se lo agradezco mucho. Dice la secretaria. De nada, señora. Informarla es mi obligación. Imelda sale al exterior y, contrariamente a lo feliz que debería sentirse, está enfadada y sobre todo decepcionada, no por el curso de sus deseos, sino por comprobar que el abogado ha pretendido abusar de su buena voluntad. Mira a todas partes y no sabe qué hacer. Solo le da vueltas y más vueltas a la conversación con el letrado, alterando su ira por segundos. Después de caminar largo rato, ya más calmada, observa un escaparate de electrodomésticos y se le ocurre una idea. Y se dice, aquí venden televisores, radios cassettes, equipos de música y esos en miniatura que llevan ahora todos los jóvenes. ¿Tendrán una grabadora así de mini? Sin pensar, entra en la tienda donde le muestran varios modelos, de los que se deja aconsejar por el dependiente, que le ofrece uno de uso muy sencillo, del que le enseña su funcionamiento con grata paciencia. Imelda adquiere la mini grabadora y vuelve ilusionada a casa, afirmando durante el trayecto: ese abogado se va a enterar de quién soy yo. Me ha tomado por una vieja tonta e ignorante. Una vez en casa, mira y remira su compra como si de un juguete nuevo para un niño se tratase. Lo prueba grabando palabras sin sentido y se escucha a sí mismo y exclama: ¿cuánto puede dar de sí este cachivache? Se deja llevar por la impaciencia y no espera el aviso del letrado. Al día siguiente se dirige a su despacho, sin cita previa, por lo que ha de esperar, pero no le importa. Al llegar su turno, entra con marcada sonrisa y una amabilidad muy acentuada, diciéndole: de nuevo estoy aquí, señor abogado, y sin cita, pero es que estoy tan impaciente. Dice él: lo imagino, señora, su hija está a punto de dar a luz y cuanto más agilicemos el caso, mejor, afirma Imelda. Claro. Imelda deja reposar su bolso sobre la mesa y comenta: bien, he venido cuanto antes, pero con tanta precipitación me han quedado algunas dudas. Dice el abogado: para eso estoy, para resolver lo que precise. Dice ella: me habló de ese secretario del tutelar de menores que se encargaría de colocar mi expediente en un lugar más, en fin, que mi petición pasara a ser de las primeras. Dice él: así es un modo de agilizar los trámites. Dice ella: claro, pero como yo no estoy acostumbrada a estas cosas, no sé cuál es la cantidad que debo traerle para él. Dice el abogado: está claro que al tratarse de un funcionario del Estado es mucho lo que pone en juego. Si se llegara no solo a saber, sino a sospechar de esto, pues fíjate. Dice ella: claro, lo entiendo, pero yo le di a usted 3.000 euros, pero no sé si para ese funcionario esa cantidad será suficiente. Le dice el abogado: es un poco justo, pero para empezar lo podemos intentar con esa cantidad. Dice ella: y después faltará lo suyo. ¿Considera que también han sido escasos esos 3.000 euros? Dice él: por lo mío estoy muy agradecido, pero tenga en cuenta que vamos a conseguir la custodia definitiva de un menor y eso es más delicado que procurar por la reducción de la pena de su hija. Dice Imelda: cierto, pero si he de gastarme tanto dinero en todo esto, necesito una garantía de los resultados. Dice él: eso se lo puedo asegurar, señora Imelda, le doy mi palabra. Dice ella: pero si no tuviese el dinero, ¿qué pasaría? El letrado se encoge de hombros y murmura: la justicia seguiría su curso. Dice Imelda: perdone usted, no es que quiera desconfiar, pero no puedo darle más de los 3.000 euros que ya le di sin antes ver algún resultado. Dice él: eso podrá comprobarlo usted misma. Dice ella: ya lo he hecho, señor abogado. Dice él: no comprendo. Dice ella: ayer mismo me informaron en el tutelar de menores que la custodia de mi futuro nieto es definitiva, salvo que puedan demostrar que no estoy capacitada o haya descuido o maltrato, claro. Dice él: cierto, pero del mismo modo que se puede agilizar, se pueden entorpecer. Dice Imelda: ¿me está usted amenazando, señor abogado? Dice él: no, nada de eso, señora.
solo le pongo al corriente de determinadas situaciones que pueden ser muy delicadas, sobre todo al tratarse de un menor. El seguimiento es muy completo. A Imelda se le cambia el semblante, se levanta y al coger su bolso extrae del interior la mini grabadora y le explica: soy vieja, pero no tonta. En la cárcel he aprendido muchas cosas y una de ellas a no fiarme de nadie, por mucha toga que lleve. Dice él: señora, no me malinterprete, yo... No le da tiempo a terminar la frase, ya que ella sale precipitada y con marcada irritación. El abogado sale tras ella en un intento por calmarla. Es ya en la calle cuando consigue alcanzarla y le insta: me sabe muy mal que se haya enfadado, le devolveré el regalo que me ha hecho. Ella le mira con frialdad y le explica: un regalo hecho con el corazón no se devuelve, y si lo que le preocupa es lo que voy a hacer con la grabación, se lo diré. Lo utilizaré del mismo modo que vaya a utilizarlo usted en el caso de mi hija y mi bebé. Dice él: en ningún momento he pretendido perjudicarles, todo lo contrario. Dice ella: entonces no tiene de qué preocuparse, ni yo tampoco. Imelda se retira y camina con naturalidad hasta llegar a casa, que escucha atenta el resultado de la grabación, que a pesar de que en algunos momentos no se perciben con claridad algunas palabras, sí puede serle de gran utilidad, cuanto menos para que esas revelaciones mantengan al abogado con cierta alerta. Son pocos los días que pasan hasta que el abogado vuelve a ponerse en contacto con ella, informándole con amabilidad: si todo transcurre según lo previsto, mañana será su última visita al penal antes del nacimiento de su nieto. Está confirmado que será atendida en el Hospital Clínico de Barcelona. Dice Imelda: entonces me trasladaré allí esos días. Deberé buscar una pensión cerca del hospital. Dice él: no será necesario, señora Imelda. En cuanto haya dado a luz, podrá llevarse al niño a casa, aunque ella permanezca allí unos días más. Dice ella: pero yo quiero cuidar de mi hija. Dice él: la comprendo, pero ella estará custodiada y no podrá permanecer allí con el niño. Deberá llevárselo a casa. Dice Imelda: claro, no puedo estar en dos lugares a la vez. Gracias, señor abogado, gracias por la información. Dice él: no hay de qué, es mi deber. Imelda cuelga el auricular con alivio, pero conserva un ápice de desconfianza del que intenta restar la importancia, ya que su mayor ilusión ahora radica en el bebé. Al día siguiente, como es habitual, sube al autobús hacia el penal, donde se comunica con su hija, a quien hoy le exclama: «¡Qué bien te veo, hija!», dice Ágata. «Pues me siento más pesada que nunca», dice Imelda. «Es normal, te falta muy poquito para tener a tu bebé», dice Ágata. «Tu bebé, mamá, yo ni siquiera alcanzaré a verle», dice Imelda. «No te preocupes, hija, te enseñaré fotografías, incluso grabaré sus primeras palabras. Tengo un aparatito que lo graba todo», dice Ágata. «Vaya, te estás modernizando», dice Imelda. «Renovarse o morir, más ahora que he de criar a un niño. No quiero parecer una arcaica», dice Ágata. «¿No crees que es muy pronto? El bebé aún no ha nacido», dice Imelda. «Pero nacerá y quiero estar preparada». Ágata la mira con preocupación e Imelda pregunta: «¿Te sucede algo, hija? ¿Qué es lo que te preocupa?», dice Ágata. «En realidad no lo sé», dice Imelda. «Dime pues, estoy aquí para ayudarte y apoyarte», dice Ágata. «Es que hace unos días que mi abogado vino a verme», dice Imelda. «Pero eso está muy bien. Ha de preocuparse por ti. No me digas que te ha dado malas noticias», dice Ágata. «No, todo lo contrario», dice Imelda. «Entonces, no comprendo el motivo de tu preocupación», dice Ágata. «¿Que es el mismo?», dice Imelda. «Claro que es el mismo. ¿Y qué?», dice Ágata. «Que es mi abogado de oficio, el de siempre», pregunta Imelda. «¿Y?», dice Ágata. «Tú me dijiste que habías contratado al mejor abogado de pago y no sé nada de él», dice Imelda. «Ah, ¿qué es eso? No te preocupes, hija. Los buenos abogados lidian con los fiscales y jueces desde fuera, aunque el de oficio tiene muy buenas perspectivas para ti», dice Ágata. «Sí, ya me dijo. Fue muy explícito y muy amable», dice Imelda. «Claro, hija. Deberías estar contenta. Darás a luz en el hospital clínico y podré estar contigo», dice Ágata. «Sí, aunque solo una hora», dice Imelda. «Suficiente para darte mi apoyo». Pregunta Ágata. «¿Sabes algo de Lucas?», dice Imelda. «Él está muy bien. Trabaja y estudia. Está muy ocupado. Así no le dará tiempo para pensar en nosotras.
y enterarse de la existencia del bebé. Pregunta Ágata: ¿has hablado con él? Dice Imelda: no, lo sé por Andrés, que me tiene al corriente de todo y descuida porque tampoco sabe nada del bebé. Dice Ágata: sí, cuanto menos sepa, mejor. El resto del tiempo transcurre entre conversaciones triviales e Imelda vuelve a casa, entusiasmada entre los próximos acontecimientos que pronto ve realizados. La siguiente semana, según lo previsto, el abogado le avisa del inminente nacimiento del bebé. Ella, que ya tiene todos los preparativos dispuestos, sale hacia el Hospital Clínico de Barcelona, donde, al llegar, recibe la precipitada noticia: su nieto acaba de nacer y es un varón. Sin perder tiempo, lo observa a través de los cristales junto al resto de bebés y su actitud es pletórica. Poco después se dirige junto a su hija, custodiada por 2 agentes que permanecen inmóviles junto a la puerta de su habitación. Le hacen mostrar su bolso, a lo que ella exclama: «Por Dios, que estamos en un hospital. ¿Cree que puedo traer una bomba?». Le dice el agente: «No, señora, son las normas. Hemos de comprobar que no lleve medicamentos, objetos punzantes o cualquier otra pieza sospechosa». Imelda mueve la cabeza de un lado a otro y murmura: «Ay, ay, ay». Seguidamente entra junto a su hija, que permanece acostada y somnolienta. Se sienta a su lado, le coge de una mano y le pregunta en voz baja: «¿Qué tal te encuentras, hija?». Dice Ágata: «Hola, mamá, estoy bien, pero muy cansada». Dice Imelda: «Eso es normal». Pregunta Ágata: «¿Has visto a mi hijo? Me han dicho que es otro niño». Dice Imelda: «Sí, hija, es bellísimo, es el más guapo de todos». Pregunta Ágata: «¿Está bien?». Dice Imelda: «Sí, perfectamente». «¿No te lo han dicho?». Dice su hija: «Sí, pero quiero que me lo confirmes tú». Dice Imelda: «Estate tranquila, hija, está perfectamente. Hoy mismo podré llevármelo a casa». Dice Ágata: «Cuídalo, mamá, cuida de mi bebé, no dejes que te lo arrebaten». Dice Imelda: «Eso no lo permitiré nunca, cueste lo que cueste». Dice Ágata: «Gracias, mamá». Dice Imelda: «Eso sí, este niño va a ser bautizado cuanto antes». Dice Ágata: «Sí, porque los otros murieron sin haberlos llevado ante la presencia de Dios». Dice Imelda: «Olvida el pasado, hija. Ahora hay que pensar en esta buena nueva y no cometer los mismos errores». Dice Ágata: «Claro, mamá». Dice Imelda: «Y bien, ¿cómo quieres que se llame?». Dice Ágata: «No lo sé, mamá, decídelo tú misma». Dice Imelda: «Buscaré el nombre más bonito para tu hijo». Ágata le ofrece una agradable sonrisa y pasan mucho rato juntas en silencio, salvo algún leve comentario. Más tarde, Imelda sale del dormitorio y se encarga de los trámites relacionados con el niño y lo observa de nuevo antes de irse, formándose en su mente un sinfín de ensueños. Más tarde, con marcada impaciencia, se dispone a recoger al bebé, siendo muy escueta la despedida de su hija, lo justo para transmitirle felicidad, diciéndole: «Estará bien atendido, Ágata. Fíjate que ni siquiera voy a tomar el autobús. Me voy cómodamente en un taxi que me deje en la misma puerta de casa, donde ya todo está dispuesto para él». Dice Ágata: «Gracias, mamá». Esta afirmación es una de las pocas verdades que últimamente le dice a su hija, y tal cual le ha afirmado, toma este taxi que la traslada a casa, donde acomoda al bebé, comprobando de nuevo que no falta nada y todo esté en perfecto orden. La llegada del niño, la vida de Imelda cambia mucho a partir de ahora, y no solo por la llegada del niño, sino también en torno a su hija, que no visita semanalmente como hasta ahora. Se comunica con ella por escrito, contándole de todo lo referente a su hijo, incluso enviándole algunas fotografías. También se comunica con su hermano Andrés, a quien intenta explicarle: «Tengo algo que decirte y también algo que pedirte». Pregunta Andrés: «Imelda, no me asustes. ¿Ha sucedido algo?». Dice ella: «No, tranquilo. Nada malo, todo lo contrario». Dice él: «Todo lo que sean buenas noticias son bien recibidas. Cuéntame, pues». Dice Imelda: «Bien, entre otras cosas, he de pedirte algo». Dice Andrés: «Menos dinero, lo que quieras». Dice ella: «No seas bobo, Andrés». Dice él: «Dispara ya, que me tienes en ascuas». Dice Imelda: «Primero he de pedirte que me guardes el secreto de lo que te voy a decir». Dice Andrés: «No me asustes, Imelda. Me has dicho que son buenas noticias». Dice ella: «Y lo son, pero necesito que me prometas que no le dirás nada a nadie, sobre todo a Lucas». Dice él:
Ya entiendo, es algo referente a tu hija. Dice Imelda, sí, Andrés, de ella se trata. Dice él, entonces no sé yo si son buenas noticias, al menos para mí. Dice ella, lo son para mí y soy tu hermana, por eso te pido esto. Dice él, descuida, a Lucas ni una palabra. Dice Imelda, bien, confío en ti. Mira, tengo un bebé en casa, me lo entregaron nada más nacer. Exclama Andrés, ¿qué? ¿Te has vuelto loca? ¿De dónde lo has sacado? Imelda se echa a reír y bromea. No lo he robado si es eso lo que se te ha pasado por la cabeza. Dice él, no, Imelda, por Dios, pero no te rías que es muy serio lo que me estás diciendo. Dice ella, es el hijo de Ágata. Pregunta Andrés, ¿qué hijo? ¿Pero no había muerto? Dice Imelda, este no, este ha nacido hace muy poco y está perfectamente. Andrés no cesa de exclamar palabras inteligibles e Imelda le aclara. Ágata estaba embarazada cuando entró en prisión y no le permiten criar a su bebé. Dice él, no me extraña, no sea que también se lo cargue. Exclama Imelda, Andrés, por favor. Dice él, ¿y qué otra cosa puedo pensar? Bien, cuéntame. Dice ella, el caso es que yo tengo su guardia y custodia como familiar capacitado. Dice él, ¿y cómo no me has hablado de esto antes? Siempre soy el último en enterarme y cuando todo ya está hecho. Dice ella, no, Andrés, el último ha de ser Lucas. Dice él, claro, pero ¿cómo vas a hacerte cargo de ese niño? Dice Imelda, pues como cualquier otra abuela. Dice Andrés, quiero decir que es una gran responsabilidad. Dice ella, si lo dices porque soy mayor. Dice él, no he querido decir eso. Dice ella, pero lo piensas y tienes razón. Por eso he de pedirte algo. Pregunta Andrés, ¿no estarás insinuando que yo me haga cargo? Eso es imposible, Imelda, menos ahora que por fin tengo a mis hijos casi criados, incluso la mayor ya con novio. Dice Imelda, no me digas, ¿cuántos años tiene ya? Dice él, 15 va para 16. Exclama Imelda, ¿cómo pasa el tiempo? Dice él, sí, Imelda, y yo no estoy para embarcarme en criar a otro renacuajo. Dice ella, no es eso lo que te quiero pedir. Dice él, tú me dirás. Dice ella, soy yo quien me voy a hacer cargo del niño, pero soy mayor y os quería pedir a ti y a tu esposa que lo apadrinarais. Lo voy a bautizar muy pronto, ya que con los otros no hubo tiempo. Dice él, pues no sé qué decirte, Imelda, he de consultarlo con la parienta. Dice Imelda, teóricamente no ha de suceder nada, pero por si acaso quiero que este niño sea atendido por alguien de la familia y problemas económicos no tendrá, ya que para él será todo lo que tengo, incluso el dinero que me han ingresado por los daños y perjuicios. Dice Andrés, eso está muy bien, pero Lucas es su padre. Dice Imelda, no, Lucas no es el padre, así que olvídalo. Pregunta Andrés, ¿cómo que no es el padre? Dice Imelda, eso es largo de explicar y no viene al caso. Entonces, ¿puedo contar con vosotros? Dice Andrés, bien, supongo que la parienta no pondrá pegas. Dice Imelda, y sobre la fecha del bautizo ya me diréis cuándo os puede ir mejor. Dice Andrés, ¿y dónde lo vas a bautizar? Dice ella, aquí, en Gerona, por supuesto. Dice él, me lo pones muy difícil, nos queda muy lejos. Dice ella, ya sé que hay mucha distancia, pero ya que tus hijos son mayorcitos. Dice él, sí, incluso pensábamos hacer nuestras primeras vacaciones, pero como muy lejos al pueblo. Dice ella, el pueblo. Hace tanto que no he ido. Los dos permanecen unos momentos en silencio e Imelda exclama, se me ocurre algo. Dice Andrés, dime. Dice ella, podríamos reunirnos allí y bautizar al niño. Dice Andrés, eso estaría bien, así los dos haríamos un trayecto más corto. Dice Imelda, está bien, Andrés, veré qué puedo hacer y te llamaré cuando decida algo. Dice él, pero date prisa que las vacaciones están al caer. Dice ella, lo sé, y quiero bautizar al niño cuanto antes, solo de asegurarme que Lucas no esté en el pueblo. Dice Andrés, no lo creo, está muy liado con el trabajo y los estudios, no te preocupes por él. ¿Y cómo vas a llamar al niño? Dice Imelda, Lázaro. Exclama Andrés, ¿Lázaro? ¿Por qué ese nombre? Dice ella, porque el pobre ha nacido en adversas circunstancias. Dice él, en fin, espero tus noticias. Dice ella, y tú no olvides que de esto ni una palabra a nadie. Dice él, descuida, seré una tumba. Pasan pocos días cuando Imelda recibe la visita de las asistentes sociales, a lo que exclama, no les esperaba, creí que me avisarían antes para evitar que encuentren la casa patas arriba. Le dicen las inspectoras,
Las inspecciones se hacen sin previo aviso y por el orden. No se preocupe, con niños es normal. La asistenta entra al comedor y observa una extremada pulcritud e Imelda afirma: la cuna está fuera de su dormitorio porque mientras estoy en la cocina o en el sofá lo tengo más cerca para oírle, por si llora o cualquier cosa. Le dice a la inspectora: eso está muy bien. Imelda observa el biberón y el babero sobre la mesa y se precipita en llevarlo a la cocina, diciendo: disculpe, pero es que le he dado el biberón muy poco antes que tocaran el timbre, pero ya está recogido. Le dice la inspectora: no se preocupe por eso, señora. Lo más importante que el orden es la higiene y el trato con el bebé y su posterior educación. Dice Imelda: claro, pero su visita me ha venido de sorpresa. Dice la inspectora: las visitas son imprevistas con la intención de conocer el estado natural del hogar. No nos sirve de nada que todo esté en perfectas condiciones si es solo el día que vamos a venir. Dice Imelda: ya entiendo. Imelda sonríe y añade: aunque yo también lo decía porque podría ser que no me encontrasen en casa. Dice la inspectora: en ese caso volveríamos más tarde. Dice Imelda: ya, pero como justamente tengo planeado irme de viaje con el niño, voy a bautizarle en mi pueblo natal, donde me reuniré con los padrinos. Dice la señora: bien, ahora he de ver el dormitorio del niño y la cocina. Dice Imelda: claro, pase. Imelda le muestra la cocina y seguidamente el dormitorio infantil, donde comenta: como ve, está impecable, pero he de confesarle algo. Pregunta la señora: ¿de qué se trata? Dice Imelda: apenas se usa, ya que la cuna está en el comedor durante el día y por la noche lo llevo a mi dormitorio, por si cualquier cosa. Dice la señora: entonces debería mostrarme también su dormitorio. Imelda lo hace y expresa: como ve, es un tanto antiguo, ya que no he hecho ningún cambio, pero es espacioso. Dice la señora: sí, está todo en perfectas condiciones, aún sin anunciar mi visita. Dice Imelda: intento tenerlo siempre todo impecable. Dice la señora: está bien, aunque también le aconsejo que la limpieza y el orden no se conviertan en su único afán, que podrían perjudicarle en su crecimiento, olvidando con ello otras necesidades del bebé. Pregunta Imelda: ¿usted cree? Dice la señora: claro, el niño ha de poder jugar y tener sus cosas a mano, sobre el sofá, una alfombra, sin exigirle un orden exagerado. Ha de tener una sensación de naturalidad y libertad. Dice Imelda: claro, lo tendré en cuenta. Ah, falta revisar el baño. Dice la señora: no será necesario. Doy por finalizada y aprobada esta visita. Si tiene intención de ausentarse, ha de notificarlo, para tener constancia de su localización, afirma Imelda. Claro, dice la señora, y cualquier imprevisto o un cambio de planes, no olvide llamar al teléfono que le fue facilitado. Dice Imelda: claro, lo tengo presente. La asistenta se va e Imelda prosigue con sus quehaceres habituales, transcurriendo los días sin novedad alguna, hasta la fecha en que ha de viajar. Prepara la maleta, en su mayoría con enseres del bebé, y con el cochecito infantil se dirige a la parada del autobús, donde se acomoda con el niño en brazos. Ella es la primera que llega al pueblo, donde se ocupa de acondicionar la casa a la espera de que a la llegada de su hermano Andrés con su familia lo encuentren todo dispuesto. También habla con el capellán y dispone todo lo necesario para el día del bautizo. La estancia de Imelda en el pueblo es relativamente agradable, pues el trato con la gente es amable, aunque con cierto aire de compasión, que contrasta con la alegría un tanto forzada que intenta demostrar la vecindad en general, sobre todo por las incógnitas al verla con el recién nacido. Es tan mal disimulada esa actitud como la excesiva prudencia a la hora de hacer preguntas. La sorpresa de Imelda es, al llegar su hermano con su familia, es incapaz de reconocer a sus 3 sobrinos, debido a los años transcurridos desde la última vez que los viese. El trato con ellos es cordial, sin mencionar el tema de su hija ni su otro hermano Lucas, motivo que hace más llevadera la estancia en familia, sobre todo los niños, que disfrutan de su tiempo estival. El día del bautizo se visten con sus mejores mudas y asisten a la iglesia, donde la ceremonia transcurre con naturalidad, y al salir se dirigen directamente a casa, donde se disponen a celebrar el acontecimiento. El resto de los días acontecen con normalidad hasta que Imelda decide partir hacia Gerona, expresando su hermano: tantos días aquí y no hemos tenido la oportunidad de hablar. Dice Imelda: a veces es mejor no decir nada. Pregunta Andrés: ¿por qué no te quedas unos días más? Dice Imelda: no, Andrés, yo me siento mejor en casa y así podréis disfrutar vosotros solos de las vacaciones. Dice él: quienes disfrutan son los críos.
Dice ella, sí, y que no dejen de hacerlo. Nunca se sabe lo que nos depara el destino. Dice Andrés, claro, ya habrá tiempo para ser mayores. Bien, Imelda, espero que sigamos en contacto. Dice ella, claro. Después de despedirse de todos, se acuesta temprano con la idea de tomar el primer autobús de la mañana y evitar así las horas de calor. Todo transcurre según lo previsto y de nuevo en casa todo vuelve a la normalidad, del mismo modo que las semanas y los meses sin alteración alguna. Ni siquiera una llamada del abogado anunciando la fecha del nuevo juicio de su hija la altera y le pide: le ruego me disculpe ante mi hija por no asistir al juicio. El niño es muy pequeño para rodearlo de ese ambiente tan serio y crispado. A lo que le dice el abogado: claro, señora Imelda, no se preocupe, que la tendré informada de todos los acontecimientos, así como el veredicto final. Dice Imelda: se lo agradezco mucho, señor letrado. Con cierta indiferencia sigue ocupándose de Lázaro, que crece por días, aumentando sus necesidades básicas como ropa, pañales, papillas, juguetes, sin olvidar sus visitas pediátricas, siguiendo a rajatabla todos sus consejos. No tarda en recibir una nueva llamada del abogado, quien le habla con cierto optimismo. Finalmente hemos conseguido una reducción de la pena, dice Imelda. Eso es estupendo. Eso me demuestra que es usted un buen abogado. Dice él: el mérito no es mío, señora. Ha sido su hija que ha firmado la confesión. Pregunta Imelda: ¿la confesión o ha aceptado el acuerdo? Dice el abogado: ha firmado una nueva confesión y se ha declarado arrepentida. Dice Imelda: o sea, que ella ha firmado lo que yo me negué. Afirma el abogado: así es. Dice ella: entonces, ¿cuál es la nueva sentencia? Dice él: 22 años, aunque será revisada por la Comisión de Indultos en cuanto haya cumplido la tercera parte de la misma. Dice ella: está bien, le agradezco la información, aunque él la interrumpe y añade: lo sé, debía ser más favorable a esos 8 años menos. Como ve, no he resuelto ser tan buen abogado. Dice Imelda: lo suficiente como para ser merecedor de mis agradecimientos. Dice él: si se le ofrece algo más. Dice Imelda: gracias. A pesar de su aparente consternación, en el fondo se siente feliz por el resultado de esa sentencia, ya que prima su interés en mantener a su nieto junto a ella siempre, sin ninguna causa que pueda enturbiar esa pretensión. Aún así, no deja de comunicarse con su hija, siendo explícita en todas sus narraciones respecto a los progresos de Lázaro, aunque las respuestas son muy secas, limitándose solo a asentir a todo lo que escucha. Unos días después se dirige al despacho del abogado, acompañada ya por su revoltoso nieto, sentado en un carricoche, y expresa: no vengo a pedirle nada, sino a darle las gracias por el trato ofrecido a mi hija. Ya me ha contado que ha ido a visitarla reiteradas veces y sobre todo por haber secundado mis, digámosle, alentadoras esperanzas. Dice él: solo he hecho mi trabajo. Dice Imelda: pues en compensación por haberlo hecho bien, le traigo la otra parte de mi regalo. El abogado la observa desconcertado mientras extrae de su bolso un nuevo sobre que posa sobre la mesa y él expresa: no, señora, no puedo aceptarlo. Ella, en tono irónico, acompañado de una amplia sonrisa, le dice: hoy no he traído ningún micrófono. Dice él: ese sería un buen regalo. Dice ella: le voy a confesar un secreto. El letrado la escucha con especial atención y ella explica: en realidad no era un micrófono, sino un MP3 de esos que en la cárcel llevaban muchas chicas para escuchar música. Me viene muy bien para que mi nieto se quede dormido al son de una nana. Dice él: ¿es eso cierto? Dice ella: ¿tengo aspecto de mentir? El abogado respira aliviado y expresa: vaya, pues consiguió convencerme. Dice Imelda: ya le dije que en la cárcel aprendí muchas cosas y... Él la interrumpe y afirma: lo sé, a no fiarse de nadie. Dice Imelda: cierto, y también a fingir, sobre todo cuando sospecho que intentan tomarme el pelo. Dice él: yo también he de confesarle un secreto. Pregunta ella: ¿ah, sí? Dice él: en realidad esa grabación no hubiese servido para nada. Soy un funcionario del Estado, pero también tengo mi consulta privada, por lo que es muy lícito que acepte ofrendas de agradecimiento o, sin más, cobre por mis servicios extra. Dice ella: sí, pero no sobornos. Dice él: yo le llamaría trato. Usted me ofrece y yo estoy en mi derecho de aceptar o no. Dice ella: entonces, ¿por qué estaba preocupado? Dice él: eso fue circunstancial.
una simple estrategia profesional, un modo de conocer un poco más el perfil psicológico de mis clientes. Dice Imelda, pero su trato fue más amable y conciliador tanto conmigo como con mi hija. Dice él, porque en el fondo me sentía un miserable. Pregunta Imelda, ¿qué? Dice él, cuando me voy a casa, dejo de pensar como un abogado y pienso como hombre. Pensé en su injusta condena, tantos años por un error judicial o una mala defensa, y en compensación, una miserable cantidad económica de la que yo intenté aprovecharme. Dice Imelda, así que su trato con nosotras ha sido honesto. Dice él, sí. Está claro que nunca seré un buen abogado. Actué con el corazón, del mismo modo que lo hizo usted con el primer regalo. Por eso no puedo aceptar esto. Él coge el sobre y se lo tiende de nuevo a Imelda explicando. No está para hacer muchos regalos de este tipo. Su nieto tiene muchas necesidades y para qué hablar de su futuro. Dice Imelda, ciertamente le va a hacer más falta a mi nieto que a usted, afirma el abogado. Así es. Imelda coge el sobre y lo guarda de nuevo en su bolso, a la vez que le argumenta. Tengo intención de inculcarle la necesidad del conocimiento. Quiero que estudie e intentaré que se decida por la carrera de Derecho. Dice el abogado, señora, ¿tan pronto y ya pretende que me haga la competencia? Imelda se ríe, igual que el abogado, quien añade, para eso aún falta mucho tiempo, aunque este corre veloz. Dice ella, imagino. Eso sin olvidar las cosas propias de la edad, como un ordenador, videojuegos, la moto, el coche. Eso si no se le antoja independizarse y hay que ayudarle con el alquiler y demás. Dice él, y pensar que antes éramos tan felices solo con la bici. Los dos se ríen de nuevo mientras el abogado se levanta, le tiende una mano y concluye. Felicidades, señora, y ya sabes, estoy para lo que guste. Dice ella, lo tengo muy en cuenta. Imelda sale del despacho con satisfacción y después de dar un largo paseo, vuelve a casa donde se ocupa de la papilla de Lázaro, que le da algunos problemas para comer, aunque su paciencia es muy curtida y con calma consigue que el niño termine su plato. Así transcurren los meses, uno tras otro, del mismo modo que también transcurren los años, de igual modo, uno tras otro, hasta hacer un total de 18. Imelda no ha perdido en ningún momento la comunicación con su hija, ni con su abogado de oficio, del cual recibe la notificación de su excarcelación, aunque con libertad vigilada. Es cuando Imelda decide que ya es el momento de hablar con Lázaro, que a pesar de saber más cosas de las que parece, no acierta a conocer la verdad cuando su abuela le indica, Lázaro, ven, siéntate a mi lado, he de hablarte de algo importante. Él lo hace con cierta desgana y su abuela afirma, ya tienes 17 años, pronto cumplirás los 18. Ya eres mayor y considero que ha llegado la hora de que sepas la verdad. Dice Lázaro, ¿la verdad de qué? Dice Imelda, de todo, de tu familia, sobre todo de tu madre. Dice Lázaro, venga, abuela, no me hagas reír. Dice Imelda, ¿qué quieres decir? ¿Acaso no te importa? Dice él, abuela, sé perfectamente que mi madre eres tú. Dice la abuela, pero, ¿qué estás diciendo, Lázaro? Dice él, ¿crees que no me fijo cuando vamos al cementerio a llevarle flores al abuelo? Tengo su mismo apellido y el tuyo como segundo. Dice Imelda, si te fijas en eso, también habrás visto que la fecha de su muerte es anterior a tu nacimiento. Dice él, claro, pero nunca te he hablado de ello. No quiero poner en tela de juicio lo que hicieras después de su muerte. Dice Imelda, yo he honrado siempre a mi esposo, y de no ser así, no tengo por qué ocultarlo. Dice Lázaro, claro que sí, abuela, por vergüenza, la gente mayor es muy recatada, y lo comprendo, fue otra época. Dice Imelda, no, yo nunca me avergonzaría de ti. Dice él, si no por ti, sí por mí. Imagínate las burlas en el colegio por tener una madre que podría ser mi abuela. Yo también prefiero dejarlo así. Dice Imelda, pues estás muy equivocado, Lázaro. Tu madre existe y tu padre también. Dice él, ya, y están trabajando en el extranjero. Por eso no pueden venir a verme ni siquiera a llamar. Dice Imelda, eso no es del todo cierto. Dice Lázaro, ¿crees que soy tonto, abuela? Esas cartas que me das de mi madre, siempre sin sobre. Dice Imelda, eso ya te lo expliqué. Escribe una para ti y otra para mí. Por eso me limito a darte la tuya y ya está. Dice el niño, ya, ¿no es mejor que me digas que no existe sobre ni lugar? Además, sea quien sea que escribe esas cartas, que estoy seguro que tú misma dictas, olvidas siempre mencionar a mi padre. ¿Por qué? ¿Acaso existe
o ha muerto. Dice Imelda, no, Lázaro, no es así. Y por eso he decidido contarte la verdad de una vez por todas, entre otras cosas porque tu madre está a punto de volver a casa. Lázaro la mira con extraña sorpresa y pregunta, ¿no es esta una de tus innumerables invenciones? Dice Imelda, no, y te lo voy a explicar. Los apellidos no son más que los de tu madre, lo habitual en una madre soltera. Dice el niño, ¿y mi padre? Dice ella, él se fue hace ya mucho tiempo, antes de que nacieras. Pregunta Lázaro, ¿y mi madre dónde se supone que ha estado todo este tiempo? Y no me digas que trabajando en el tercer mundo, sin luz eléctrica ni teléfono. Dice Imelda, en la cárcel, hijo. Por eso rompía los sobres, para que no vieses correo oficial como remite. Exclama el niño, ¿en la cárcel? ¿Y por qué? Dice Imelda, de eso te quería hablar. Fue una injusticia. La acusaron de 2 delitos que no cometió. Dice Lázaro, eso no puede ser. Dice Imelda, sí, Lázaro, tu madre estaba tan enamorada de tu padre que se inculpó de todo con tal de que no encerraran a su amado. Pregunta Lázaro, ¿es eso cierto? Dice Imelda, sí, ella misma firmó su sentencia. Pregunta el niño, ¿y encima él se fue para no volver? Dice Imelda, así es, ni siquiera supo que estaba de nuevo embarazada. Pregunta el niño, ¿y no se lo dijisteis? Dice Imelda, no, eso nunca. No podíamos permitir que pusiese tu vida en peligro. Dice el niño, ¿mi vida? ¿Qué podría hacer mi padre? ¿Matarme? Dice Imelda, le mira fijamente a los ojos y afirma a lo que Lázaro exclama. Eso es difícil de creer. Invéntate otra, abuela. ¿Qué padre va a matar a su propio hijo? Le dice Imelda, tu madre tuvo 2 hijos más anteriores a ti. Dice Lázaro, ¿tengo más hermanos? Dice ella, podrías tenerlos, pero no es así. Dice él, ¿acaso mi padre le obligó a abortar? Dice ella, mucho peor que eso, hijo. Dice él, dime pues, abuela, ¿qué hizo mi padre? Dice Imelda, cuando su primer hijo tenía poco más de 1 mes, lloraba y le tapó la boca sin dejarla de respirar hasta que le hizo callar. Pregunta Lázaro, ¿lo ahogó? Afirma Imelda, así es. Dice él, eso es una atrocidad. ¿Y no está en la cárcel? Dice Imelda, en realidad cuando sucedió esta tragedia nadie lo supo. Se declaró muerte por dificultad respiratoria y posterior parada cardíaca. Años después, tu madre tuvo otro hijo y, pobrecito, aún no tenía ni 1 mes de vida. Pregunta el niño, ¿no me dirás que también le ahogó? Dice Imelda, sí, pero en esta ocasión sí se averiguó que fue por causas violentas. Tu madre se inculpó y ha estado cumpliendo condena hasta ahora. Dice el niño, y tú, sabiendo esto, ¿cómo has permitido que mi madre pase su vida en la cárcel sin hacer nada para evitarlo? Dice Imelda, yo no lo supe hasta muchos años después, y tu madre me hizo jurar por ti que no haría ni le diría nada a nadie. Lázaro permanece pensativo y cabizbajo mientras Imelda prosigue. Ahora que tu madre va a volver, te ruego no hagas mención de todo esto y dejemos que piense que crees todo lo que te explicaba en sus cartas. Dice él, entonces eran las cartas de mi madre, de mi verdadera madre. Afirma Imelda, así es, hijo. Pregunta Lázaro, ¿y mi padre? Dice Imelda, prefiero no hablar de ese indeseable. Dice Lázaro, pero ¿sabes quién es y dónde está? Dice Imelda, es que eso es peor todavía y no sé si estás preparado para escucharlo. Creo que son demasiadas verificaciones para un solo día. Dice él, ya no importa, abuela. Dice ella, está bien, pero ha de permanecer en el más absoluto secreto. Dice él, no te preocupes, abuela. Pregunta a Imelda, ¿me lo prometes? Dice el niño, sí, abuela. ¿A quién podría yo contarle esto? Dice ella, está bien, tu padre es mi hermano. Lázaro, enfurecido, grita, ¿el Tito Andrés? Dice Imelda, no, cálmate. Se trata de mi otro hermano, el menor de los 3. Pregunta Lázaro, ¿y Tito Andrés lo sabe? Dice Imelda, solo lo justo. Está claro que no conoce la culpabilidad de nuestro hermano Lucas, que ha muerto para mí. Dice Lázaro, ¿qué hijo de...? Perdón, abuela, pero es que me hierve la sangre. Dice su abuela, me lo imagino, pero esa fue la voluntad de tu madre y como tal debemos respetarla. Ya ha sufrido bastante la pobre. Dice Lázaro, sí, pobre mamá, me muero de ganas por conocerla y darle un fuerte abrazo. Dice Imelda, te he enseñado muchas fotografías.
Dice Lázaro: ya, pero creí que eran de alguna hermana tuya. Dice él: somos 3 y yo la única mujer. Ya te lo había dicho, le dice su abuela. A lo que afirma Lázaro: cierto, pero de pequeño me lo creía todo, pero más adelante dejé de creerme nada. Dice la abuela: lo entiendo, es difícil encargar tantas paradojas. Pregunta Lázaro: ¿y dónde está mi padre ahora? Dice Imelda: en realidad no lo sé. Es tu tío Andrés quien sabe de él. Dice Lázaro: claro, pero de mi padre no me has enseñado ninguna fotografía. Dice Imelda: las destruí todas desde que mi hija entrara en prisión. Dice Lázaro: creo que yo hubiese hecho lo mismo.